A la orilla del camino polvoriento, junto a la tapia del potrero viejo, estaba don Guillermo, arrodillado en el suelo con las manos metidas en un montón de basura. Buscaba latas, botellas vacías, cualquier cosa que pudiera cambiar por unas monedas. El sol le pegaba en la nuca y el polvo se le metía en los ojos, pero no se quejaba. No lo hacía desde hacía años. Un perro flaco lo observaba desde la sombra, como entendiendo su miseria. En el pueblo ya nadie le hablaba. Solo lo veían pasar arrastrando los pies, con una bolsa raída colgando del hombro y el alma hecha harapos. Algunos murmuraban con lástima, otros simplemente volteaban la cara, pero nadie le tendía la mano. Don Guillermo había sido campesino de toda su vida, hombre de campo de sol y machete. Desde niño sembró maíz, crió gallinas, acarreó agua desde el pozo y cuidó la milpa con más amor que a sí mismo. No conoció lujos, pero sí dignidad, hasta que los años le doblaron la espalda y le apagaron las fuerzas. La vida se le desmoronó cuando murió su esposa. Luego, su única hija se fue lejos, prometiendo volver. Nunca volvió. Solo quedó Arturo, el nieto. Al principio lo recibió en su casa, pero no por cariño, sino por costumbre. Con el tiempo, el muchacho se volvió frío, indiferente, cruel. Si hoy no traes dinero, no cenas. Tú ya no sirves para nada, abuelo, al menos que sirvas para mendigar, le había dicho esa mañana, lanzándole la bolsa como quien lanza un costal sin valor. Don Guillermo no respondió. Bajó la cabeza, recogió la bolsa y salió. No porque estuviera de acuerdo, sino porque ya no le quedaban fuerzas para discutir. Caminó con los pies hinchados y el estómago vacío, orando por dentro con cada paso. Dios mío, si tú aún me ves, si no me has olvidado, dame fuerza, aunque sea solo eso. Y fue ahí, entre los restos de comida podrida, las cajas de cartón mojadas y las moscas que zumbaban sin respeto, que sus dedos tocaron un pedazo de papel distinto. Lo sacó con cuidado. Era un billete de lotería, arrugado, manchado, pero entero. Lo limpió con la manga de su camisa y lo observó. Unos segundos. No entendía por qué lo había guardado alguien así, como si valiera la pena. Pero en su interior, ese rincón donde aún hablaba con Dios, algo le dijo que no lo tirara. Lo dobló con cuidado y lo metió en el bolsillo de la camisa junto al corazón. Esa noche, ya en su rincón de la casa, con el estómago vacío y los pies adoloridos, sacó el billete y lo volvió a mirar. Afuera los grillos cantaban. Adentro, Arturo no dijo ni buenas noches. Don Guillermo cerró los ojos y murmuró en voz baja, como quien habla con el cielo. Si esto eres tú, Señor, muéstramelo. Y se durmió con el billete en la mano y una promesa invisible latiendo en el pecho. El amanecer llegó sin gloria. Un viento helado se colaba por las rendijas del techo y le mordía los huesos. Don Guillermo se levantó con esfuerzo, estirando la espalda encorvada por tantos años de trabajo y abandono. Se lavó el rostro en la pila del patio y sin desayunar salió con el mismo paso arrastrado de siempre. Caminó sin rumbo, como quien carga una cruz invisible. Las calles del pueblo lo conocían de memoria. La tiendita, la carnicería, el molino, todo le era familiar, menos la forma en que ahora lo trataban. Antes, cuando era joven y fuerte, lo saludaban con respeto. Ahora lo miraban con lástima o con fastidio. Al pasar frente a una tienda de electrónicos, algo llamó su atención. En la vitrina, un televisor mostraba el sorteo nacional. Los números ganadores aparecían en pantalla, uno tras otro, mientras una voz entusiasta anunciaba que había un solo boleto premiado, aún no reclamado. Don Guillermo se acercó, como por instinto. Sacó el billete del bolsillo y lo desplegó con manos temblorosas. Sus ojos, ya cansados, repasaron los números. 1, 2, 3. Su respiración se cortó. Coincidían todos. Se quedó de pie,
paralizado. Sintió como si el corazón se le subiera al pecho, como si el mundo entero se hubiera detenido. Volvió a mirar, 1, 2, 3 veces. No podía ser, pero sí era. El billete sucio que había recogido entre la basura. Era el ganador. Por un momento pensó que iba a desmayarse. Tuvo que apoyarse contra la pared. Las piernas le temblaban, los ojos se le llenaron de lágrimas, pero no de alegría. Era incredulidad, era miedo, era algo más profundo que no sabía en cómo explicar. Señor, ¿de verdad eres tú? Esto viene de ti. No había testigos, ni cámaras, ni gritos. Solo él, el televisor, y esa paz que empezaba a metérsele por dentro, como un rayo de luz atravesando la sombra. Volvió a guardar el billete, esta vez con un cuidado sagrado, como si llevara en las manos algo más que dinero. Lo apretó contra su pecho y miró al cielo. Gracias, no por el dinero, sino porque me demuestras que no me olvidaste. No fue corriendo al banco, no gritó al aire. Se quedó quieto con la mirada nublada, orando por dentro. Porque después de tanta humillación, lo más difícil no era creer que había ganado, sino creerse merecedor de una segunda oportunidad. Al volver a casa, Arturo lo recibió con la misma cara de siempre. ¿Y ahora qué? Tampoco trajiste nada. Don Guillermo no respondió. No tenía por qué. Porque esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no se sintió esclavo. Se fue a su rincón con el billete bien guardado. Y mientras el joven se burlaba desde la sala, él alzaba su voz en silencio. Guíame, Señor, porque esta bendición solo tiene sentido si viene contigo. Don Guillermo no durmió esa noche. El billete descansaba bajo su almohada delgada y él miraba el techo, roto con el alma inquieta. El premio era real, el cambio que podía traer también. Pero no era el dinero lo que le robaba el sueño, sino la sombra de Arturo, el nieto que lo había tratado como basura. ¿Qué haría si se enteraba? Al amanecer, preparó su mochila de yute, guardó su ropa, la foto vieja de su esposa y el billete doblado dentro de una bolsita de tela que había cosido años atrás. El plan era salir sin decir nada, cobrar el premio en silencio, buscar un lugar lejos, vivir en paz. Pero Dios tenía otros planes. Cuando iba saliendo, Arturo ya estaba despierto, recostado en la hamaca con los pies sobre la mesa. ¿Y tú a dónde vas tan temprano?, preguntó con sorna. Don Guillermo no supo qué responder. Dudó, titubeó, y en ese instante el miedo volvió. Voy a hacer un mandado. Arturo lo miró con ojos entrecerrados, desconfiando. Luego notó la mochila. ¿Y eso? El viejo ya no quería mentir. La carga era demasiado grande. Arturo, tengo algo que decirte. Ayer, el billete que encontré es ganador. El silencio se hizo pesado como plomo. Arturo se incorporó de golpe. ¿Qué dijiste? Don Guillermo sacó el billete con cuidado, lo mostró unos segundos y volvió a guardarlo. No dijo más. Los ojos de Arturo brillaron, no de emoción, sino de codicia, como si algo dentro de él se activara. ¿Y por qué me lo dices así, como si nada? Eso es una fortuna, lo vamos a cobrar juntos. Don Guillermo negó suavemente con la cabeza. No, hijo, el billete lo encontré yo, y he decidido usarlo para empezar de nuevo, lejos de aquí. Arturo lo miró como si le hubieran clavado una espina. ¿Te vas a ir? ¿Y me vas a dejar? Después de todo lo que hice por ti, lo que hiciste, gritarme, negarme comida, mandarme a mendigar como si fuera un perro. La voz del viejo no era agresiva, era clara, firme. La voz de un hombre que ya no se callaría. Arturo se acercó, lo empujó del hombro. Tú estás viejo, no vas a saber ni qué hacer con ese dinero. Alguien tiene que cuidarte. Dios me ha cuidado más que tú. El nieto se quedó mudo. Esa respuesta le dolió más que una bofetada. Don Guillermo giró dispuesto a irse, pero en el fondo supo que Arturo no se quedaría quieto.
no se rendiría tan fácil. Y aunque temía lo que vendría, volvió a orar por dentro. Señor, si me diste esta bendición, también dame el valor para protegerla. Porque sabía que la prueba apenas comenzaba. Los días pasaban lentos, como si el viento mismo tuviera miedo de mover el tiempo. Don Guillermo vivía con el corazón en dos mundos, uno viejo, hecho de heridas y desprecio, y uno nuevo, naciente, donde Dios le había dado una oportunidad inesperada. Había decidido irse, no por cobardía, sino por dignidad. Había empezado a guardar sus pocas pertenencias en una bolsa de manta, una muda limpia del pantalón. Lo revisaba cada noche en secreto, no por codicia, sino como quien palpa una promesa viva. Oraba con frecuencia. No pedía riquezas, pedía sabiduría. Señor, guíame. Que no me ciegue el miedo, ni me ablande la compasión mal entendida. Pero Arturo no era tonto. Notó el cambio en el viejo. Lo vio más firme, más callado, más sereno. Y cuando lo vio doblar ropa en su rincón una mañana, encendió la alarma de su codicia. ¿Y para qué estás empacando? ¿O vas de paseo? Don Guillermo fingió una sonrisa tranquila. Solo estoy ordenando, hijo. Hay que tener listo el corazón y la ropa también. Arturo lo observó con ojos entrecerrados. No respondió, pero esa noche, cuando creyó que el abuelo dormía, lo vio hurgar en la bolsa. Don Guillermo no dijo nada, solo lo miró desde el catre con una mezcla de tristeza y desconfianza. Arturo se rió nervioso. Te estaba acomodando tus cosas. No te vayas a enojar. El anciano asintió despacio, pero por dentro supo que algo se venía. Lo sentía en los huesos. Lo veía en la forma en que Arturo lo miraba, como si ya no viera a su abuelo, sino un cofre que no podía abrir. A la mañana siguiente, don Guillermo fue a la tienda del pueblo. Compró un poco de pan, una chamarra vieja y dejó dicho en secreto al tendero: si me pasa algo, si desaparezco sin aviso, no crea que fue voluntario. Avísele al hogar de ancianos. Ellos me conocen. El tendero, hombre de buen corazón, lo miró con seriedad y asintió sin hacer preguntas. Había visto demasiado en su vida como para no entender. De vuelta en casa, Arturo lo esperaba en el portón. Su tono era suave, pero sus ojos no. Abuelo, si necesitas ayuda, dime. No tienes que hacer cosas solo. Yo puedo ir contigo donde vayas. ¿Sí me entiendes? Don Guillermo lo miró de frente. Ya no le temblaba la voz. El que camina con Dios no necesita muletas de mentira. Y pasó de largo, dejando a Arturo mudo. Esa noche, antes de dormir, el anciano se hincó al pie del catre. No pidió protección para el billete. Pidió protección para su alma, para que, pasara lo que pasara, no perdiera la fe ni la dignidad, porque ya sentía que el enemigo estaba listo para actuar. El amanecer llegó con un aire espeso, como si el cielo supiera lo que iba a pasar. Don Guillermo se levantó con una presión en el pecho que no venía de enfermedad, sino de presentimiento. Arturo ya no le dirigía la palabra. Lo observaba desde las esquinas, le hablaba con frases suaves, pero su mirada era la de quien mide una presa. Y esa tarde el golpe llegó. Dos hombres vestidos de traje bajaron de una camioneta oscura y tocaron la puerta. Uno era un abogado, el otro un trabajador social. Venimos por don Guillermo. ¿Y a qué se debe?, preguntó el anciano con calma. Su nieto nos ha presentado una solicitud legal para declarar su incapacidad. Dice que usted sufre episodios de desorientación y no puede tomar decisiones económicas por sí mismo. Don Guillermo lo supo de inmediato. Arturo lo había denunciado. Buscaba que el juez le entregara la tutela legal y con ella el billete premiado. El corazón le latía con fuerza, pero su espíritu no se quebró. Se puso de pie, tomó su sombrero y pidió que lo dejaran hablar. Llévenme donde tengan que llevarme.
Yo no le temo ni al juez ni al mundo, pero no estoy solo. Dios está conmigo. Los hombres, sorprendidos por su firmeza, accedieron a llevarlo a la delegación. En el camino, Arturo los seguía en su moto, con el rostro frío y la sonrisa apenas contenida. Pensaba que ya tenía todo resuelto, que la ley haría lo que en fuerza no pudo. Pero la ley de los hombres es débil cuando Dios ya decidió otra cosa. En la oficina le hicieron preguntas, le pidieron recordar fechas, contar historias de su juventud, firmar su nombre. Don Guillermo, aunque nervioso, respondió, con la claridad de un hombre que ha vivido con los ojos bien abiertos. ¿Tiene usted idea del monto que posee ese billete, don Guillermo? Sí, señor, y no me ciega, porque lo encontré con el estómago vacío, no con las manos sucias. Una doctora lo evaluó. Le pidió que explicara por qué no había cobrado aún el premio. Porque primero necesitaba orar, no por miedo, sino porque no quiero que el dinero me aleje de Dios. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier testimonio. Horas después el informe fue claro. Don Guillermo estaba en plenitud de facultades. Era libre, capaz y sobre todo, digno. Cuando salió de la oficina, Arturo lo esperaba con las manos en los bolsillos, fingiendo preocupación. ¿Cómo te fue, abuelo? Don Guillermo lo miró sin rencor, pero con toda la verdad en los ojos. Perdí al muchacho solo, con el alma vacía y la conciencia quemándole el pecho. Don Guillermo no volvió a esa casa. Con el billete en el bolsillo y la cabeza en alto, fue directo a la oficina de la lotería. No había prensa, no había alboroto. Solo un viejo campesino con las manos gastadas por el machete y el alma endurecida por la humillación, dispuesto a empezar de nuevo. Cuando le entregaron el cheque, no sonrió, cerró los ojos y dijo en voz baja, «Gracias, Dios mío, porque no me diste el dinero para vengarme, sino para levantarme». Compró ropa limpia, una maleta y un boleto de autobús. No dijo a dónde iba, solo supo que no volvería a ser esclavo de nadie. Días después, ya lejos del pueblo, llegó a un hogar de ancianos humilde, donde los viejitos eran tratados como estorbos por el gobierno. Don Guillermo pidió hablar con la directora. «Señora, no vengo a pedir, vengo a dar. Quiero ayudar, quiero sembrar esperanza donde solo hay olvido». Con parte de su dinero remodelaron dormitorios, compraron camas nuevas, medicinas, calentadores, alimentos. Y con su presencia sembró algo más valioso que todo eso, dignidad. Don Guillermo no se volvió rico, se volvió útil, se volvió necesario. Era ese abuelo sabio que les hablaba de la vida bajo los árboles, que repartía pan y escuchaba con atención. Era el que oraba por los demás antes de dormir, el que lloraba con los que ya no esperaban nada y les enseñaba a esperar. Una tarde, la televisión del comedor transmitió una noticia. Anciano campesino gana la lotería y lo dona para rescatar un asilo olvidado, un ejemplo de fe, humildad y esperanza. Arturo lo vio desde una fonda cualquiera, solo, con la ropa arrugada, sin dinero y con los ojos rojos. Nadie le habló, nadie le tendió la mano, porque cuando uno siembra desprecio, eso es lo que cosecha. Lloró, pero ya era tarde. De vuelta en el hogar, don Guillermo estaba sentado bajo un limonero mirando el cielo anaranjado del atardecer. Una enfermera le sirvió café. Él le dio las gracias con una sonrisa suave. ¿Y usted no extraña su casa, don? Mi casa no era un techo, era una jaula. Aquí soy libre. Sacó del bolsillo una fotografía vieja, su esposa sonriendo en la milpa. La miró con ternura y susurró, «Ya ves, vieja, no morí en la miseria. Dios se acordó de mí». Cerró los ojos, no para morir, sino para descansar. El aire era tibio, la tierra suave y su alma en paz.
porque hay victorias que no hacen ruido, pero que estremecen al cielo, y en ese rincón olvidado del mundo donde nadie lo esperaba, don Guillermo volvió a vivir.